Ahí está. Ok, hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Elisa Moreira, o como mis alumnitos o mis alumnos de prepa me conocen, Misamo. El día de hoy estoy con un equipo, son un equipo ellas dos. Nos van a platicar un poquito de lo que hacen. Y me gustaría que antes de empezar se presentaran. Ah, bien. Pues yo soy Flor o en mis redes soy Coffee Cherie Ujú, y pues soy ilustradora y he trabajado ya 7 años en la industria de la animación ujú. como artista conceptual y artista de fondos y diseñador de personajes. Ok, Y en mis tiempos libres ahora estoy haciendo el cómic junto con Lily de El Príncipe en el Jardín. ok, ok. Yes. Ajá, sí. Muy bien. Pues yo soy Lilia Martín, mi nombre artístico es Lilywood. Ujú, Am, También estudié animación ujú. y me dedico a hacer ilustraciones, ilustraciones en soporte de plastilina y pastas para modelar y también modelar figuras, pues en 3D, figuras así en físico de personajes y ese tipo de cosas. Y aparte, pues me gusta mucho escribir y todo lo que tiene que ver con una estructura narrativa y guionismo y todo este cotorreo. Y Ok. pues actualmente trabajo con Flor haciendo el guión y todo lo que tiene que ver con la creación de universo y de desarrollo de personajes del cómic que estamos haciendo, El Príncipe en el Jardín. Ok, muy bien. Hablando específicamente del príncipe en el jardín, ¿cómo nace esta historia? ¿Cómo es que dicen, ay, sí, vamos a hacer esto? Pues yo, es una idea que tenía ya desde hace muchos años, la idea base, y en el 2018 decidimos hacer un cómic. Fue así de, hay que hacer un cómic chiquito para presentarle la FIL de ese año o el que seguía. Pero Ujú. al final esa idea creció mucho. Muchísimo. Ok, Descontroló un poco, pero no nos hemos arrepentido de nada porque nos ha gustado mucho todo lo que ha salido de eso. En realidad la historia comenzó siendo una historia mucho más corta, en un tiempo, bueno, contemporánea. ujú, Los personajes iban a ser de nuestra época, iban a tener un contexto muy normal, ujú, con la excepción de que iba a ser como con un tono de realismo mágico. ok, La historia que iba a haber pedazos de fantasía que no se sabía si eran realidad o eran fantasía como tal. Eh, y conforme fuimos intentando desarrollar la historia para, digamos, ordenar los personajes y meter un poco más de arquetipos de los ujú, personajes, fuimos yéndonos hacia el lado más fantasioso, y la verdad es que al llegar al lado muy fantasioso, la historia se nos acomodó por completo. O sea, al usar arquetipos pensando de un príncipe, un caballero, una hechicera, todos estos arquetipos muy clásicos de la fantasía se nos hicieron como muy claros, o sea, lo vimos todo con mucha claridad de qué rol jugaba cada personaje, y pues así fuimos acomodando la historia ya, digamos, en un contexto más de fantasía. Y pues así fue como nació, digamos, en como ya está ahorita, ¿no? Como es ahorita la historia. ok. ¿Cuál es la temática o cuál es? Me están comentando que es fantasía y está el príncipe, está la princesa, está la hechicera. ¿Cuál sería la temática que tiene el cómic que están haciendo? ¿Temática sería más en cuanto a género o qué temas trata? Bueno, como Sí, tema principal, como te, digamos, ajá, la guía de la historia, todo tiene que ver ajá, con el amor propio. ok, Y en eso se basa el desarrollo de todos los personajes y de hacia dónde se dirige la historia, ¿no? Obvio, en género, pues sí estamos hablando de que es completamente fantasía y romance, ujú, ok, ok, nada más todo Un lo que poco de tiene, aventura y drama. ajá, un poco de aventura y drama, digamos, pero no demasiado. En general se queda en un contexto más de romance ok, y, digamos, como imitando un poco toda esta parte de género japonés que se le llama ajá, shoujo, que es ajá, pues romance tal cual, sí, sí, ¿no? sí, sí, Y sí, todas las convenciones de género que suele tener ese tipo de historias. Nomás ok, las vamos a abordar con un poco
de sarcasmo al final de cuentas, porque precisamente lo que queremos probar con esta historia o hablar en esta historia es que todo lo que tiene que ver con el romance y como se nos cuenta en las historias, los cuentos de hadas, pues al final de cuentas es una fantasía vil, ¿no? Y la realidad o lo que tiene que ver más con el amor propio no tiene nada que ver con esa fantasía inventada de rescates y caballeros y todo eso, ¿no? Princesas en Entonces, apuros. lo vamos a abordar un poco por ahí. Ok, Ajá, así es. Ok. Eso va un poco. ¿Qué ha sido lo más difícil que han tenido ustedes al momento de crear la historia? ¿Cuál ha sido la parte más complicada o más tediosa? ¿La creación del mundo? ¿El mundo mágico? Bueno, esa es una parte. Yo diría que dos partes. Una sería el organizar todo, digamos, ver la historia como un principio y un fin y todo lo que hay en medio, y separar todos los eventos importantes que tiene que tener la historia, los puntos de giro que va a haber, dónde están los momentitos más importantes, identificar todo y estructurar la historia como tal. Esa es como que muy... es mucha proyección y mucha organización y rellenar muchos espacios, ¿no? Eso por un lado, la estructura. Y por el otro, lo que decía, la creación del universo, particularmente la creación del sistema de magia, fue bastante complejo porque, pues bueno, existen varias formas de hacerlo, ¿no? Y hay sistemas de magia que son muy endebles, muy débiles, en que no hay que explicar mucho porque simplemente se deja la idea de que es magia o no tienes que explicar nada, ¿no? Y sistemas de magia un poco más fuertes donde las cosas sí tienen algo más de lógica, ¿no? Que se explica más por qué se puede hacer magia, quién sí, quién no, cómo sucede la magia. Entonces, queríamos que no fuera ninguno de los dos extremos, ni que fuera todo de, es magia, pueden hacer lo que sea y no hay límites, ¿no? Es fantasía completa. Ni tampoco algo así como muy tan armado que casi tienes que sacar como cuentas ciencia. como ciencia, digamos, ya como un cotorreo más de alquimia que no queríamos que fuera tanto así, ¿no? Entonces, crear un sistema de magia que tuviera algo de lógica y a la vez siguiera siendo magia y vil fantasía, para mi gusto, de la creación del universo fue de las cosas más complejas de hacer. Sobre todo porque tiene mucho que ver en nuestra historia también con la parte de la religión en la creación del universo. Porque en nuestro universo existe como una parte de los humanos donde tienen más un tipo de religión y dogmas que seguir, pero tiene algo, digamos, de magia también, esta parte de la religión. Y por el otro lado, esta parte que sí es completamente magia, de criaturas mágicas y hechiceras y todo esto. Y ambos mundos están como en pugna, ¿no? Están como peleados, ninguno cree realmente en lo del otro, ¿no? Aunque los dos son técnicamente magia, ¿no? Pero el crear ambas cosas, la magia y la religión, fue como que muy complicado ver cuál era de cuál y cómo funcionaba cada una. Entonces creo que eso fue de lo más complicado de hacer. Ok. Y en cuanto a la parte técnica, a la parte del dibujo, ¿cuál ha sido la parte como hasta ahora que dices, ay, Dios mío, haciendo un boceto y otro y otro y otro? ¿Cuál ha sido la parte más complicada? Los escenarios, supongo, porque como, bueno, creo que como casi cualquier artista siempre he empezado por los personajes y eso, ¿no? Pero también gracias a mi trabajo y he adquirido experiencia haciendo fondos, pero aún así se ha sido todo un cotorreo, como ha sido un mundo mágico, de que no es que simplemente pueda agarrar un edificio de referencia o un castillo de referencia X, sino que tengo que crearlos. Tengo que hacer los conceptos, o sea, darnos una idea de cómo sería el mundo y eso sí ha sido muy difícil. Y sí, encontrar un estilo arquitectónico que no se vea en sí real. De una época muy precisa, o sea, de la historia nuestra, y que tenga estos toques de fantasía, integrarlo todo y que no se vea tan tosco y a la vez no se vea tan demasiado rebuscado. O sea, encontrar todo esto creo que sí ha sido un problema, la verdad. Sí, ha sido mucho tiempo de pensarle, de hacer bocetos, conceptos. Sí, ha sido... Y precisamente en estos días hemos estado trabajando haciendo escenografía modelada en 3D y digamos como recurso para facilitar toda la creación de fondos, que es que modelas en 3D en la computadora
tus escenarios y después solo buscas, digamos, los planos que vas a necesitar en cada viñeta, sacas un render y sobre de eso te basas para ver las perspectivas, para ver los objetos, cómo se comportan y técnicamente dibujas sobre de tu propio concepto hecho en 3D. Lo retrasaríamos para darle el toque, para que no se vea tan 3D-soso, tan muerto, sino para darle un poco más de vida y que lo vamos a retrasar. Sí, porque ahorita se está usando mucho en todas las plataformas de web, de cómic, que agarran tal cual escenarios en 3D y casi que nomás los pues texturizan o algo así. Un toque muy leve, pero me gustaría darle un poco más para que quede mucho más con el estilo. Entonces, para no caer así en que se vea tal cual en 3D, estamos queriendo retrasarlo, toda la línea. Y pues la verdad hemos estado haciendo pruebas y nos está gustando cómo se ve. Y ayer de hecho precisamente terminamos uno de los escenarios y estuvo muy padre. Pues. Ok. En cuanto a ya, dicen, ustedes ya tienen la idea de que dijeron, vamos a empezar una historia que al principio era una historia chiquita y luego se fue como que ampliando el asunto. ¿Cuánto tiempo pasa de que nace el concepto de que vamos a hacer una historia a ya lo estamos haciendo? ¿Han sido 3 años? Sí, nos hemos aventado un buen tiempo, sobre todo por lo que te comentabas de que la historia se nos extendió mucho para poder desarrollarla como queríamos. La historia se extendió mucho y por tanto, conforme le vas metiendo más, es más diseño de más cosas, es más escribir choriceras de muchas cosas. Pues, también se fueron agregando personajes y con eso hay que desarrollar cada personaje, su historia, cómo es, por qué, cómo va a conectar con todos los demás eventos. El arco que tiene el personaje a lo largo de la historia, cómo empieza y cómo termina, ese tipo de cosas. Han hecho. Al principio se veía como muy fácil, pero ya que agarras, bueno, hemos estado leyendo varios libros de guionismo y investigando cómo formarlos, pues vas viendo que sí son muchas cosas que se necesitan, no es nada más como, sí, voy a hacer un cómic y es el primer capítulo y ahí se va. Sino que como si hemos tenido una estructura de saber cuál es el final, bueno, cuál es el principio, cuál es el final y los eventos claves del medio, y es de que te encuentras muchas cosas de, no manches, y aquí cómo justificamos esto, cómo llegamos al otro, y eso ha hecho que sí se ha ido alargando ya durante 3 años. Y ahorita ya está bastante sólido, pues ya estamos en el primer capítulo, ya está el guión, lo que va a ser el primer libro que hemos estructurado, y está bastante claro, pues. Entonces, pues sí nos ha llevado esos años, pero creemos que que ahorita estamos haciendo muy buen trabajo y que digamos, la ruta que ya trazamos de cómo tenemos que ir trabajando cada capítulo particularmente, ya está bastante, digamos, plasmado, así como, ya está dicho cómo lo vamos a hacer, y eso ayuda a que, pues, cada capítulo hagamos la repetición. Ok. Y eso, pues ha llevado su tiempo, ha llevado estos 3 años desde que empezamos a hablar de, sí, hay que hacer un cómic, y hasta ahorita de ya ponte a dibujarlo, sí llevó su buen rato, ¿no? Ok, ¿qué tan difícil o qué tan complicado es trabajar entre 2 personas? ¿O qué tan fácil? Nosotros nos llevamos súper bien y sí vamos por un camino, pero a veces sí tenemos diferencias de, sí, yo quiero que se vea así, o yo quiero que pase esto y lo otro. Y ahí es como pensar en, ok, ¿qué realmente le servirá a la historia? No es qué realmente tú quieres, ¿no? Sino es ¿qué sirve para el proyecto? Y es como, ok, pues está bien, ya cedo, o luchas un poco y dices, no, sí, mira, sí puedo ir por esto. Sí funciona por esto, por aquello, y conecta con todo mágicamente. Te digo que sí nos llevamos bien y es fácil, la verdad es que tenemos muy buena sinergia trabajando juntas. Pero sí pasa esto de que de repente en algunas cuestiones sí tenemos opiniones distintas y hay que llegar a un acuerdo. Igual, creo que hasta ahorita nuestros desacuerdos más grandes ha sido el qué tanto queremos meterle a la historia. O sea, de repente Flor busca mucha perfección en todos los aspectos.
y yo ya traigo como una urgencia más de que se haga y de repente es como que ya dice, no, es que hay que hacerlo de esta manera porque se va a ver mucho mejor o está más padre. Y yo digo, no, ya hay que hacerlo de esta otra forma porque ya queremos que salga, ¿no? Y creo que esas han sido nuestras discusiones, digamos, como más importantes de que ya se haga, no, espérate, hay que meterle más, hay que cambiar esto, arreglar aquello. Y No, sí. creo que hasta ahí es lo que más nos ha costado trabajo, pero Sí, pero sí es ha agradable. tenido muchas sus ventajas porque hay a veces en que yo no puedo trabajar y Lili sí trabaja o viceversa, o sea que Lili no le puede dar y yo sí le puedo dar. Entonces, de cierta forma, el proyecto siempre está avanzando, Ujú. aunque alguna de los dos descanse. O también si las dos llegamos a así trabajar chido en conjunto en ese tiempo, avanzamos así súper rápido, muy bien. Entonces, o también si llegamos a atorarnos en alguna idea, la platicamos y resolvemos cosas. Y ha sido muy divertido, la verdad. A mí sí Sí, me ha gustado yo mucho. sí lo recomiendo. Ok. Sí, Sobre todo lo recomiendo en el aspecto de que a veces si uno no tiene todas las habilidades para hacer un Ajá. proyecto, puedes juntarte con alguien que sí tenga esas habilidades que a lo mejor te hacen falta a ti y ya lo puedes hacer, o sea, sin necesidad de decir, tengo que aprender a hacer guión, a escribir, y aparte tengo que aprender a dibujar personajes, y aparte tengo que aprender a hacer fondos y narrativa y todo lo que conlleva hacer un proyecto. Si encuentras personas que ya sepan hacer las cosas que tú necesitas, y te complementas muy bien y así sacas Ujú. las cosas, ¿no? Así es como puedes hacer un proyecto. Ok, ok, excelente. Digo, esta pregunta la hago porque muchas veces los chicos tienen que trabajar en equipo y me dicen, no, pero es que cuando haces un cómic nunca trabajas en equipo y yo, no es. no, claro que no. No, de hecho es muy Es común, muy muy común. común. Casi Ajá. siempre hay equipos muy grandes, sobre todo ya hablando a lo Ujú. profesional. Hay equipos muy grandes, cada quien se encarga de una cosa. Es raro que el dibujante que hace todo lo de un solo cómic, ¿no? Sí, o sí se suele ver como los japoneses, de que sí suele ser uno solo el escritor y el dibujante, pero de todos modos tiene un gran equipo que lo está respaldando para hacer todo el demás trabajo, Ujú. ya sea de entramado, de fondo, El de tintado. tintado, o sea, Ujú. siempre son equipos grandes. Sí. Ujú. También en el cómic americano, que sí suele ser casi siempre un escritor y un dibujante, también tienen un equipo de coloristas y de línea y fondos, o sea, sí, Casi todo se casi trabaja todo en se equipo, trabaja o en equipo. sea, Es que es Sí. mucho trabajo. sí. Y las fechas de entrega ya en publicaciones suelen estar bastante apretadas a lo que he visto, ¿no? Digo, a mí no me ha tocado, pero he visto entrevistas y demás. Ujú. Y sí he visto que están pesadas. Ok. ¿Ustedes ahorita lo están publicando en línea o lo van a publicar también en físico? ¿Cómo está esa parte de la publicación? Pues van a ser dos, o sea, lo queremos meter a Webtoon por el hecho de que ahorita es la que tiene más difusión, Ujú. pero de hecho lo estamos haciendo en formato de impresión, Ok. porque a nosotros nos sigue gustando mucho En tener las formato de cosas en libro. Ajá. Se lo físico puede ver. y Ujú. Y también nos gusta muchísimo la narrativa y cómo todo lo que conlleva un libro, pues una novela gráfica. Entonces lo estamos haciendo de ese modo para en un futuro ya cuando saquemos ya los capítulos compilatorios y venderlos y demás, pero para ahorita para que ya se pueda distribuir y ver, lo vamos a Ujú. subir a Webtoon. Ok. Y cuando ya lo hagan en físico, ¿ya tienen alguna editorial o lo van a hacer de manera independiente? ¿Cómo se va a trabajar? No, ahorita está totalmente independiente. Sí. Ok. Ya que Sí. tengamos algo ya impreso en físico y ya para mostrar, es Ujú. momento como para buscar una editorial, pero necesitas llevar una editorial, un proyecto ya avanzado. Nos Sí. han dicho que incluso más del 50% del proyecto tiene que estar avanzado para Ujú. que vayas con la editorial y digas, oye, ¿te interesa esto? O sea, no Ujú. puedes llegar nada más o no hemos encontrado una editorial que te diga, nada más tráeme tu idea y ya yo te compro en sí la idea y para que la Ujú. desarrolles, sino que ya tienes que llegar con algo bastante avanzado. Ujú. Entonces, Ujú. hasta que no tengamos ya ese bastante avance, no podemos pensar en ir con una productora o mostrar el proyecto. Así que ahorita nuestra posibilidad es sacarlo independiente. Ok. Ahorita hasta dónde vamos. Ok. ¿Cómo le hacen ustedes para solucionar los bloqueos creativos, tanto de dibujo como de narrativa? ¿Cómo? No, No hay muchas formas, ¿eh? sí hay varias formas. Mira, yo a veces suelo aprovechar para practicar cosas. O sea,
si no me sale a mí nada, digo, ok, puedo aprovechar para intentar trabajar en otras cosas, o practicar otras, o intento buscar, o sea, ya ver o leer Ujú, cosas que me han inspirado mucho antes, o buscar cosas nuevas también, no sé, cómo dejar un movimiento. O ujú, también yo siento que a veces uno tiene que dejarse ser y si no puedes estar siempre al 100%. ujú, También es eso. Entonces a veces, pues si estás muy atorado, puede que simplemente necesites descansar un poco. Ya con ujú, eso puedes retomar energía. Eso es en mi caso. Yo como escritor, sí hay muchas, digamos, técnicas de cómo enfrentarse al no sé qué sigue, no sé, no, o no me nace nada, o no tengo hoy facilidad para escribir. Y una que se me hace muy buena y muy interesante es que precisamente dice Maki, que es un escritor de técnica, digamos, de guión y de muchas cosas que tienen que ver con narrativa. ujú, Él dice que cuando un escritor se queda sin ideas para escribir es en realidad porque le hace falta leer más, le hace falta información. Entonces, yo la verdad lo he puesto a prueba y sí me he dado cuenta que es cierto. Cuando ya no sabes qué escribir o te quedas en blanco o no te sientes creativo, si te pones a leer cosas del tema o a investigar de lo que estás haciendo, inmediatamente en lo que estás leyendo, investigando, viendo videos, te surgen las ideas. Sin que tú lo planeas, dices, ah, mira, esta parte podría aplicarla acá, o se me ocurre que podría ser de esta manera, o lo vas conectando con tu historia. Pero en lo que estás leyendo y recaudando más información. ujú, Entonces, este señor aquí dice que eso es lo que a los escritores les hace falta. Cuando no puedes seguir escribiendo es porque no tienes conocimiento de tu tema y necesitas investigar más tu tema y releer y buscar más información o lo que sea. Y de verdad que es muy cierto, ¿eh? Me ha pasado que me quedo así de no sé qué escribir, qué sigue o cómo lo hago. Me pongo a investigar al respecto de ya sea de temas de psicología, ujú. de temas de historia también, así como para ver cómo se vivía en la Edad Media, ¿no? ¿Qué época sucedió acá? ¿Cómo eran los castillos en ese momento? Incluso cosas así a veces que parecen irrelevantes como cuando estábamos creando unos personajes mágicos, unas hechiceras, estas hechiceras se convierten en aves y cada hechicera se puede convertir en un ave, ¿no? Y me puse un día que estaba así medio tapada a investigar de aves y de qué podían hacer en el caso específico de las golondrinas y los cuervos y me estuve viendo documentales y leyendo qué hacían estas aves y cuánto volaban y cómo vivían. Y de verdad que cuando terminé de leer toda esa información y de ver videos, tenía muchas ideas de lo que quería escribir. Entonces, para escribir Mm. eso es maravilloso. Buscar más información del tema que estás escribiendo. Te va a dar millones de ideas y ya al final no te vas a sentir ni tapado, más bien no vas a saber cómo escribir todo lo que se te ocurre. Ok, Entonces, esa sería mi principal técnica. excelente. Ahora, me mencionan mucho la parte de hay que investigar, estuvimos construyendo esto, hicimos esto para los escenarios. ¿Por qué es importante el planificar o el investigar algo en algo que muchos consideran sencillo como la elaboración de un cómic? Porque Uy, pues es que en realidad no es sencillo, o sea, es una idea que se tiene. Digo, ujú, también quiero suponer que también depende del género o lo que estés haciendo, ¿no? ujú, Pero ya cuando en historias más complejas, que hay ujú, muchísimas en el mundo del cómic y manga, pues es casi como una película, una producción de animación y todo eso tiene, o sea, lo que decimos de creación del universo, todos los personajes, es todo un mundo que crear y no es poca cosa. Sí, no, y a nivel estructura, en Ajá. cualquier historia, sea del género que sea para la plataforma que sea, o sea que estés escribiendo una novela, que estés dibujando un cómic, que estés haciendo una animación, lo que sea, si no sabes a nivel estructura para dónde va tu historia, te vas a perder. Vas a empezar ujú, a escribir escenas que vas a decir, ay, se me ocurrió esta escena, va a estar bien padre, y llega fulanito y le dice prenganito, y aquí pasa, y explota, y se van, y suben, y bajan, y ya que acabes esa escena, te vas a quedar en blanco porque ya no se te va a ocurrir más para dónde ir, porque a lo mejor no has sacado ni qué tema es el que quieres
qué tema quieres hablar en tu historia, no has Ujú. sacado cuáles van a ser los conflictos más importantes, en qué parte van a suceder, cómo empieza y cómo acaba el personaje, o sea, muchas cosas que solo las puedes hacer a base de sentarte literal a entender cómo funciona una narrativa, a leer cómo se escribe un guión. Si no lo haces, te puedes perder muy, muy fácilmente en el proceso, porque es un proceso muy largo y muy complejo, o sea, de repente como que se siente que es fácil, ¿no? O es Nada cosa más de niños de, sentarse a ay, dibuja dibujar. monitos Sí. uno tras otro, pero pues no, o sea, incluso la narrativa en sí, cómo funciona en el cómic, no es exactamente igual como funciona en una animación o como funciona en una Sí, novela, o sea, totalmente. cada medio tiene sus propios, Sus propias ventajas y ventajas, desventajas, ajá, sí. digamos sus devenires en general, ¿no? Y Ujú. si no entiendes cómo funciona la narrativa, por ejemplo, en este caso, de un cómic, pues te vas a perder o vas a perder al lector, ¿no? O sea, si no lo entiendes tú mismo, ¿cómo vas a hacer que alguien más lo entienda? Entonces sí es muy importante sentarse y darse su tiempo de lectura, de investigación, de practicar, de desarrollo de los personajes, ya sea en lo de dibujo o en la Sí, parte de también psicología, psicológicamente. todo, o sea, si no le das su tiempo, te va a hacer ahí una bola de cosas muy que después no vas a poder sacar adelante. Sí, Así o de vas a fácil. llegar a un punto seco de ya no sé para dónde va a ir o cómo terminarlo y creo que ahí es cuando se ven proyectos inconclusos, ponte. Incluso a nivel Ajá, profesional que a incluso veces a nivel impresiona, ¿no? profesional, sí, sí llega a pasar a Que se muchas quedan en veces. medio. Ok. Entonces, pues sí hacemos hincapié a que sí es necesario investigar y tener todo un trasfondo Para saber de qué para va saber lo de que qué estás va. Sí, haciendo. sí, sí, sí. Ok, ahora, ¿hubo algún punto cuando estaban trabajando en conjunto, que estaban construyendo la historia y dibujando y todo eso, que dijeron, esto va a pegar o esto va a tener éxito o esto va a tener éxito en este tipo de personas o esto va a pegar para esta clase de edad, no sé, algo? Pues sí, hemos de sentir que es un proyecto chido, sí lo sentimos muchas veces, así de sí, lo vemos, nos gusta mucho, nos emocionamos al estar trabajando, decimos, sí, está bien padre, les va a gustar. Pero también tenemos momentos donde nos bajoneamos y decimos, ¿para qué hacemos esto? ¿Y esto a quién le va a gustar? Pero así estamos, pues, de que a veces sí nos sentimos muy seguras y que sentimos que vale la pena, Inspiradas, ajá. inspiradas, y hay días Ujú. que sentimos que realmente no vale la pena y qué hacemos aquí. Ok. Pero, pero el punto alto sí es el que más está. Y desde un principio sí Sí. hemos pensado en a quién podría gustarle, o sea, sí también es una cuestión parte de la investigación, de lo que tienes que hacer previamente antes de ponerte a dibujar la primer viñeta, saber tu Ujú. historia, a qué tipo de personas les va a gustar, ¿no? Al final de cuentas, lo más importante sí es que te guste a ti, porque si no te gusta a ti, es un trabajo muy colosal para trabajar en algo que no te gusta. O sea, vas a tener muchos bajones y vas a necesitar motivarte mucho y si no te gusta, pues si lo que estás escribiendo y haciendo no te gusta, no lo vas a terminar. Entonces, sí es lo más importante que te guste a ti, que sea un tipo de Ujú. historia que uno diga, yo viera esto en el aparador, en el estante y yo lo compraba, ¿no? Porque si no, Ujú. pues no tiene sentido. Claro. Pero también dentro a mí me encanta ese tipo de historia, tienes que ver a quién más le gusta ese tipo de historia, ¿no? ¿Quién más lo puede leer? De qué edades, de qué tipo de gustos, que incluso pensar cómo está el mercado de ese tipo de géneros, de ese tipo de Ujú. historias, ayuda Ok. mucho a darte una idea de más o menos por dónde te debes de ir, ¿no? Ajá, ajá. Si a lo mejor estás haciendo una historia súper trillada, pues que pasa mucho de que pues a veces se sienten historias como que son copias de otra historia casi igualita, pero nomás cambiaron los nombres de los personajes y les cambiaron un Ujú. poco el cabello y ya. Y Ujú, ujú. pues, ¿de qué sirve hacer una historia a lo mejor que a la gente no le va a gustar porque es exactamente igual a otra o cosas así, ¿no? Entonces sí es bueno preguntarte para quién estás haciendo esa historia, quién la va a leer, con qué gustos, de Ujú. qué edades. Y es muy importante también, a lo mejor lo puedes hacer fácilmente, pensando en qué tipo de historia es tu historia. En lo concreto, decir, mi historia se parece a tal historia, ¿no? Así como Ujú. estoy haciendo una historia de terror y te parece, no sé, a este tipo de historias de terror y es como esta película o como este tal cómic o como tal, y eso te da una idea de quién va a ser
quien consume ese tipo de historias, ¿no? O tu tipo de historias. Claro, Entonces, claro. es una forma de verlo y ver si hay mercado, pues, ¿no? Ujú. Ok, ¿ustedes cómo recomendarían que iniciara un chico que tiene el gusanito de empezar a hacer cómics? ¿Dónde empezarían? ¿O cómo? Pues, mm, pues ya haciendo hincapié en lo del equipo, por ejemplo, si es un chico que Ujú, le gusta mucho dibujar, pero no ha podido muy bien establecer sus ideas y así, pues estaría increíble si busca algún otro amigo que sepa que se le da a escribir o algo así, y así los dos se pueden ir motivando, así de, mira, hice esto, mira lo otro. Pero, o también en general, pues casi que simplemente animarse, diría yo, porque ahorita hay tantas plataformas y tantos ujú, videos que te enseñan cosas que simplemente puedes poner cómo hacer un cómic y vas a encontrar toda la información que quieras ujú. sobre cómo hacer un cómic, ¿no? Sí, Entonces sí, ya sí. traen la espinita, simplemente empezando a practicar o empezando a aprender, investigar, viendo videos Ujú, y ya empezando a desarrollar ya la historia que traigas, pues ya con eso, porque también ya la puedes publicar. O sea, realmente ya no hay barreras, Barreras, no hay ya, sí. límites. ya, ya todo está posible a la edad que sea, pues Ujú, tampoco importa tu edad en este momento. Y muchas veces ni siquiera importa la calidad en sí del producto, refiriéndome a qué tan buena es tu anatomía, tu proporción en los personajes, tu perspectiva en los escenarios, tu línea. Ya no es algo vital el saber que todo lo que haces lo haces súper bien, ¿no? Súper perfecto. ujú. Entonces, creo que es la limitante. Hay cosas que son muy sencillos y solo en sí porque la historia es muy buena o atrae a las personas, con Ajá. eso es suficiente para que tenga éxito. No Ok, necesitas hacerlo todo muy bien. ok, ok. Básicamente es atreverse a hacer las cosas. Sí, animarse. Ok. Ahora la parte tal vez como más complicada. ¿Cómo cobrar tu trabajo? ¿Cómo qué? Cobrarlo. Ah, ¿cómo cobrarlo? Ujú, Eso sí es muy complicado, la verdad, porque por ejemplo también yo siempre he estado trabajando en estudios, ujú. entonces no tengo mucha experiencia realmente cobrando para freelancer. Y solo me ha tocado cobrar para proyectos, bueno, comisiones privadas, pues que no va a ser para una empresa o algo así, Ajá. suelen ser costos muy menores, pues, y yo lo que hago es veo otros artistas que abren Sí, comisiones y así, y veo, sí. y yo digo, ah, bueno, yo creo que estoy en este nivel, puedo cobrar esto, y Ujú. digo, bueno, me va a tomar tantas horas y tiene sentido. Ok. Otra forma que sí sé de freelance es que puedes cobrar por hora. O sea, puedes establecer tu costo por hora. Y esto, hay varios programas, de hecho, que puedes poner todos tus gastos de la quincena o del mes o del año y te da cuánto debes de cobrar para obtener esos ingresos. Ok. Entonces están esas herramientas. Yo no las he usado tal cual porque no he tenido la necesidad, Ujú. pero sé que están ahí. Sí, que sí. Ok, excelente. Em, Ahora, ¿hay alguna temática o hay alguna cosa que ustedes como equipo dirían, nosotros no lo pondríamos en la historia o nosotros no lo manejaríamos? Como te refieres a alguna temática tabú, así que digamos, esto Ajá, está muy como fuerte como para digas, ponerlo. ¿sabes qué? Esto, yo sé que para la audiencia que yo quiero ir o para la dirección que va a ir la historia, yo no, Sí, ¿sí? ok, sí. La verdad sí tenemos varias cosas porque de hecho nuestra historia como es de amor propio, en Ujú, lo que hemos desarrollado hay muchas situaciones de abuso, abuso ok, emocional y abuso ajá, sexual. ajá, Entonces, todavía no sabemos muy bien qué tan explícito puede ser, ¿no? Al menos sobre todo el abuso sexual. ujú, El emocional como que sí es mucho más factible ponerlo, ya que ok, va a estar en drama y sí va a ser para mayores de 18 años, eso sí, pues, ok, o sea, sí va a estar para cierto ajá, público. Pero, pues, si nos debatimos de qué tan intenso debe ser, ¿no? También por el
tipo de trabajo, Ujú. para la ambientación que tiene. Pues Sí. lo que ya hemos llegado a conclusión es que va a ir creciendo, pues, o Ok. sea, va a empezar así muy Más tranquilo, light, muy light, y poco a Ah, poco va a ir subiendo, ¿no? No va a ser el así tono. como Las ¡paz! primeras 3 hojas. Primeras sí. 3 hojas, Sí, sino que muerte. sí, Ok. ajá, Ajá. también porque va muy acorde con la historia, de cómo Ok. se va desarrollando, cómo se van descubriendo cosas, enigmas, bla, 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 que llegan personajes, todo va a ir subiendo y va a ir subiendo el drama. Entonces, Ok. creemos que por ahí va la onda, igual no lo vamos a llegar a hacer muy, muy explícito porque no es Sí, lo que nos al final gusta. de cuentas eso Sí, también, aunque tu historia sea, que tenga un tema muy tabú, todo recae en la dirección, en la, Ujú, digamos, la puesta en escena. Porque tú ujú. puedes estar poniendo una escena súper fuerte de violencia que están, no sé, pasando ahí a una persona y tú puedes elegir qué imágenes vas a mostrar de eso, ¿no? O Ok. sea, ya puedes poner referencias metafóricas, no necesariamente tiene que ser con ver cómo le están ahí macheteando a la persona, Ok. sino que puedes poner mucha metáfora en imágenes y Ujú. también el que muestras a lo mejor puedes irte más por los pensamientos de uno de los personajes, cómo lo está viviendo y no en sí la acción concreta, ¿no? Ok. De lo que esté sucediendo, sea la escena o el tabú fuerte que tengas ahí que pueda ser impactante o a lo mejor que pueda hacer que tu historia no pueda ser publicada en cierta plataforma, ¿no? Porque Ujú, ese ujú, también es un detalle. Hay plataformas que ujú. no te dejan subir cierto tipo Sí, de escenas, ¿no? sí, Entonces, claro. todo recae en cómo lo dirijas, en qué decidas poner en la puesta de escena. Entonces, ahí es donde puedes buscar el tono, aunque sea un tema muy fuerte, si tú buscas Ujú, el tono y cómo se muestra en la escena, puedes hacer que se vea de relativamente digerible y light, o puedes hacer que se ujú, vea muy directo, ¿no? Eso depende de ujú. cómo lo dirijas. Ok. Ahora, no sé si pudieran ustedes darle algún consejo a los chicos que van iniciando, tanto en la parte de la creación de cómic, en la parte de la creación de historias, en la parte de la creación de personajes. ¿Qué les podrían aconsejar? pues casi que lo mismo que dije hace ratito, de que si tienen el gusanito, vayan investigando, intentándolo. Creo que aunque sean proyectos pequeños, o sea, por ejemplo, yo en la prepa sí llegué a hacer un cómic con un compañero que se llama Capuchino y el manga se llama Capuchino. Este, en ese momento íbamos a convenciones y hacíamos un librito de 15 páginas y lo vendíamos en las convenciones. O sea, y era algo muy divertido, entonces simplemente es Ujú, animarse, o sea, conseguir un amigo que te apoye, no sea tal cual para hacer proyecto Ponte, pero sí como sí, también amigos o algo así, ¿no? ujú, ujú. Investigar en YouTube, hay un montón de cosas, hasta en la página de programas como Clip Studio Paint ya tiene ahí Tiene cómo un hacer montón de lo que tutoriales, quieras. ajá, no Ujú, necesitas realmente saber nada. Tienes ujú, tutoriales y información toda la que necesites de cómo se hace cada herramienta, cómo le hace cada autor. Está todo en ujú, internet, o sea, la información está ahí. Es más bien animarse a Sí, hacerlo. es animarse, o sea, si tienes ya la inquietud, o ujú, hasta, por ejemplo, nosotros hablamos mucho de estructura y bla, 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 pero ahorita si tienes esa inquietud, yo digo que simplemente te animes, o sea, aunque no sepas bien en dónde se va a terminar, o sea, simplemente dale y diviértete, no tiene que ser algo así súper exacto y ya estructurado, o sea, Y ya listo para ajá, y ya listo triunfar y que para alguien te publicarse. lo compre Ajá, así. sí, no. Simplemente el animarse a hacerlo y la experiencia que te va a dar haciéndolo te va a ayudar a ujú, que la siguiente vez seas mejor o estructures más o tus personajes se vean mejor o lo que quieras, ¿no? Pero todo es hacerlo porque estar esperando a tener el nivel adecuado para hacer las cosas, digamos a nivel tanto de escritura y de estructura narrativa como de técnica de dibujo, pues te puedes estar ahí toda una vida diciendo, no, todavía mis monos no están tan padres, o todavía los escenarios están bien chafas, o no sé cómo hacer las escenas graciosas, o cómo hacer las escenas de drama, no me salen bien. Si te ujú, esperas a ser el autor perfecto, no vas a hacer nada y no vas a ser autor de nada, porque pues, finalmente de qué es autor si nunca te animas, ¿no? O sea, tendrás ujú. muy buen tendrás muy buen bagaje y conocimiento de cómo se hacen las cosas, muy buena técnica, pero pues si no haces nada de nada, pues
pues no, nada, no hay nada Ajá. que evaluar. Entonces, yo creo que ese sería el principal consejo, el que se animen a hacer las cosas. Las herramientas de ahorita están en todos lados, la información está en todos lados, no se necesita tener demasiado para hacer un proyecto, o sea, no necesitas ya mucho. Puedes empezar muy básico, con personajes muy básicos, con historias muy básicas, con una entrega de unas pocas viñetas, no necesitas hacer una historia súper larga, simplemente animarse. Ese es el punto clave de esto, Sí, hacerlo. casi que ese fue lo que a nosotros nos costó mucho en nuestra adolescencia Sí, y hace años que sentíamos que no estábamos ahí y no lo que, hacíamos, ¿no? Y que no estábamos listas. yo sí hice varios intentos, pero realmente no los que me hubiera gustado, pues porque sentía como ese bache de es que todavía no estoy suficientemente chida. Ujú, Y ya conforme los años me di cuenta que eso para qué me sirvió, pues, o sea, sirve más tener algo, aunque no sea lo más perfecto e increíble del ujú, mundo, a no tener nada. Entonces, por eso ahora sí que nosotros dos nos juntamos y nos animamos de, ok, ahora sí vamos a tener un cómic para mostrar, Barato. escribimos esto, dibujamos esto, pero pues ya en nuestros 30 años. A los 30 años, después de haber pasado por muchos baches de, no soy muy buena, o para qué, ajá. o me falta mejorar esto, o no sé cómo hacer aquello, que la verdad es puro Sí, basural eso, que la verdad porque eso no es irrelevante. sí, Sí. sí. Si no haces nada, pues no sirve de Ujú. nada, o sea, literal. Fíjense que mencionan algo muy importante y es algo que los chicos dicen mucho. Es que yo no dibujo bien, es que fulanito dibuja mejor que yo. ¿Cómo, ustedes cómo creen o qué consejo les podrían dar respecto a esa incesante comparación que tienen muchos creadores, muchos chicos, ¿sí? Más jóvenes que uno, pues? Sí, pues para empezar que siempre va a haber alguien más chido que tú y también siempre va a haber alguien que todavía tiene menos habilidades, ¿no? Ujú, Y que también eso es algo que vas a tener de por vida. He conocido yo a personas más talentosas y también más grandes de edad y se ujú, sienten igual. Y se siguen sintiendo igual, uno Sí, pensaría que con los años y la experiencia ya se le quitaría a uno eso, pero no, ujú, pero sigue no, ahí. ahí sigue, entonces es más que nada ser bastante gentil con uno y decir, ok, pues esto es lo que tengo, esto es lo que soy yo y esto es lo que puedo hacer y está bien. O sea, sea el nivel que seas, la edad que tengas, lo que puedas hacer está bien y lo puedes mostrar al mundo y no hay problema. O sea, puedes animarte a hacer muchas cosas. ujú. Ok. Ajá, y Y, dejarse. y finalmente, chicas, ¿dónde podemos encontrar su historia? ¿Dónde podemos empezar a... Pues ahorita lo que hay es una cuenta de Instagram donde estaba subiendo poco a poco cosas. Ujú, Y ahorita Mayormente pues conceptos, mayormente conceptos e ilustraciones, ese tipo de ilustraciones. cosas. ujú, Pero tal cual el cómic, yo creo que después de mediados de este año vamos a subir al menos los primeros 3 capítulos. ok, Esa es nuestra meta ahorita. O ok, sea, para dentro de unos meses ya poner el primer capítulo ya al público. Lo ya el queremos público. que salga en los videos. Ajá, Pero por ahorita solo hay conceptos por ahí, así como para hacer la emoción o para ajá, no guardarlo todo. claro, claro, claro. Pero Pero si ya más Pero adelante, ahorita más todavía no se adelante, puede todavía encontrar ahorita no. Ok. en Entonces este yo año. creo que cuando ya estuviera su primer capítulo hecho, sí me gustaría que pudieran compartirlo conmigo para yo compartírselo a los chicos y que lo pudieran empezar a ver Sí, claro, con mucho gusto. ahí. Estaría increíble. Ok, excelente. Pues muchísimas gracias a las dos por su tiempo. Pese a que es sábado, uno tiene cosas que hacer, siempre tiene uno cosas que hacer, personales o profesionales. Entonces, les doy las gracias a las dos de parte mío y de parte de todos los chicos a los que voy a estar compartiendo esta pequeña entrevista y agradecerles pues la disposición que tienen para poder compartir su experiencia. No, muchas gracias a ti, Elisa, por la invitación. Sí, muchas Igual. gracias por permitirnos hablar del proyecto y pues dar un canal más para que la gente lo vea, ¿no? De alguna manera, eventualmente, pues, cuando esté. Claro, claro. Gracias. Ok.